Hola, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Bien? Sí, profesor, gracias. Ok. Bueno, pues hoy vamos a estudiar algo que se conoce como las líneas de fase de un sistema autónomo lineal. ¿Estorba este foco? No. ¿Está bien así o está bien así? ¿Sí? Sí, profe. Más arriba, ¿verdad? Está bien. Un poquito más abajo. ¿Así? Así. Sí, profe. Ese foco molesta, ¿verdad? No. Aquí está peor. ¿Está bien así o encendemos el foco? La luz, porfa. La luz, vamos a ver aquí la luz. ¿Así? Ok. Sí, profe, así. Ok, solamente hay que escribir un poco más abajo. Más o menos por aquí. Hacia abajo, ¿verdad? Para no involucrar al foco. Bueno, sus exámenes los vamos a revisar en el transcurso de esta semana para que el viernes ya tengamos completo cómo vamos avanzando. ¿Está bien? El primer parcial, no sé cómo lo sintieron, no sé si lo terminaron bien, pero les enviaré la respuesta. ¿Está bien? Vamos a abordar el tema de lo que se conoce como líneas de fase. Líneas de fase de un sistema autónomo.
Muy bien. Entonces, para esto consideremos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial ordinaria es pues una ecuación que es de y en de t igual a f de y, es decir, autónoma, donde f es una función definida en un intervalo de alfa beta contenido en R a los reales y continua. Ya vimos que por el teorema de existencia y unicidad, para todo punto en el plano omega, en el punto plano TY, si aquí tenemos alfa, y beta, de alfa hasta beta, aquí el eje de las y's, si la función es continua si f es continua en este intervalo, entonces para cada punto x0, t0 y y0, existe una única solución que pasa por ese punto. De modo que aquí tenemos pues una infinidad de curvas integrales o soluciones. ¿Correcto? Bien. Una de las propiedades que tienen los sistemas autónomos es la siguiente. Propiedades. ¿Sí? Si nosotros tenemos una ecuación autónoma, propiedad de traslación, si tenemos una ecuación autónoma, entonces una de las propiedades que tiene es que si y es una solución, ¿Puedes subir un poquito su cámara? Sí. Gracias. Propiedad de traslación, vamos a poner aquí. De traslación. ¿Sí? Si y de t es solución de 1, donde 1 es esta ecuación que pusimos anteriormente, si y de t es solución, vamos a poner si y igual a y de t, vamos a poner 2, es solución de 1. Entonces, para todo T0 en el intervalo de alfa a beta, ¿verdad? Y igual a y de t menos T0, que sería la ecuación de 3, es solución de 1. ¿Correcto? Esta es una propiedad importante que solamente es válida para los sistemas autónomos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una solución, aquí t, y, si yo tengo una solución aquí, y vamos a suponer que alfa, beta son todos los reales, y tengo una solución que pasa por este punto, vamos a suponer así, vamos a suponer que la solución fuese esta, así, vamos a ponerlo así. Si tienes una solución de esa forma, esto es y de t,
¿Cómo sería la traslación de una solución T0 unidades? Significaría que si yo aumento T0 aquí, ajá, entonces este punto al recorrerse aquí en 2T0, voy a tener la misma solución, vamos a tener la misma forma, ¿no? Así. Si nosotros aumentamos otra vez otro T0, esta solución simplemente la traslado y sigue siendo solución. La traslado y sigue siendo solución. Es decir, si yo conozco una solución que a través de un punto, trasladándola yo conozco cualquier otra solución. Ajá, esa es. Si por ejemplo aquí tuviese otra solución que pasa por este punto, así que vamos a poner que fuese de esta forma, así. Entonces yo podría trasladar esta solución el tiempo que yo quiera y estas también serían soluciones de la ecuación diferencial. Si esta fuese una solución de equilibrio, pues ella misma sería una solución, ¿no? Si esta fuese una solución de equilibrio, pues esa misma sería solución. Es decir, en todo sistema autónomo, si yo traslado la solución en T0 unidades, tengo la misma estructura de las soluciones. ¿Está claro ese punto? Lo que quiere decir que la solución de una ecuación diferencial autónoma, ¿sí? Cualquier traslación de una ecuación diferencial autónoma también es solución de la ecuación autónoma. ¿Ok? Vemos un ejemplo. ¿Les parece? Sí. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, nos pasamos a este lado. Este foco sí molesta, ¿verdad? Nada más en la esquina, pero todo lo demás se ve bien. Déjame abrir más ventanas. ¿Así se alcanza a ver bien? Sin que moleste el foco. Sí, ¿verdad? Pareciera que sí. Profesor. ¿Mejor? Espero que sí. Sí. Bien, entonces vamos a ver. Esta propiedad es de las más importantes de los sistemas autónomos. Por ejemplo, si ustedes tienen ejemplo 1, ¿cuál es la ecuación más simple que hemos trabajado aquí? Pues la ecuación más simple es la ecuación que tiene una constante K por Y. Vamos a poner 3Y para que aquí, 3Y por ejemplo. Es una de las ecuaciones más simples. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? ¿Alguien me puede decir rápidamente cuál es la solución general de esta ecuación? ¿Cuál sería la solución de esa ecuación? Ustedes han resuelto. El ritmo de Y igual a T. Bueno, pues aquí lo que haríamos pues es integrar, ¿verdad? Un tercio de dy, ¿verdad? Igual a 3 veces dt, igual a dt, ¿no? O simplemente dy sobre y.
simplemente escribimos dy sobre y igual a 3 por dt, integramos, ¿sí? dy sobre y 3 veces la integral en dt, y entonces pues tenemos el logaritmo natural de y esto es 3t más un logaritmo natural de una constante. Y entonces al despejar, pues tenemos aquí una que y de t es igual a c veces e a la 3t, ¿verdad? Esta es la solución general, ¿verdad? Claro, suponiendo, bueno, más bien aquí ponemos una constante k. ¿Por qué? Porque despejamos el valor absoluto y la k sería como más menos c. Estas son todas la familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Claro que nosotros aquí que tenemos que y de t es igual por k por e a la 3t. ¿Qué pasa si nosotros trasladamos esta solución? O sea, la solución es y de t igual a k por e a la 3t. Si nosotros trasladamos esta solución, que significa una traslación sobre el eje de las t's, ¿sí? Traslación, vamos a poner aquí traslación sobre el eje del tiempo de las t's, ¿verdad? ¿Qué sería aquí? Pues lo que haríamos es, si la queremos trasladar t0 unidades hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de si t0 es positivo o negativo, pues esto nos da k por e a la ¿qué? A la 3 por t menos t0. ¿Estamos? Entonces, pues esto por las propiedades del exponente sería k por e a la 3t por e a la menos 3t0. Pero ¿qué tenemos aquí? Que esta k absorbe el 3t, e a la 3 menos 3t0 por e a la 3t. O sea, aquí esto es una constante, ¿se dan cuenta? Que le podemos llamar k' o k asterisco por e a la 3t. O sea, es decir, esta podría ser mi nueva función t menos t0. Esta podría ser una nueva función definida de esta manera. Si nosotros la derivamos, si derivamos esta solución con respecto a t, pues nos queda y de t' es igual a k asterisco por 3 por e a la 3t, que tenemos, si aquí dejamos el coeficiente 3 y ponemos aquí k asterisco por e a la 3t, pues esto no es más que y de t, ¿verdad? Y por y asterisco de t. O sea, quiere decir que es solución, cualquier traslación de esta ecuación diferencial, es solución, ¿correcto? Cualquier traslación. ¿Está claro ahí? En toda ecuación autónoma, cualquier traslación de la solución vuelve otra vez a ser solución, vuelve a ser curva integral de la ecuación diferencial que tengo aquí, en el ejemplo 1. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Con respecto a lo que queremos decir término traslación sobre el eje de las t's. ¿Sí? Aquí tal vez, ¿ya copiaron esta parte? Perdón. Profesor,
¿Podría explicar otra vez cómo llegó del paso donde dice y prima de t igual a... Y asterisco, ¿no? Ah, Aquí. ándale, ajá, de ahí para abajo. Sí, nosotros llamamos a K por E a la menos 3T0 K asterisco. ¿Sí? O sea, ese coeficiente, definimos K asterisco como K por E a la K por E a la menos 3T0. Así le llamamos, ¿no? ¿Sí? Porque E a la 3T0 es una constante. Entonces, K asterisco es una nueva constante. ¿Está claro? Y definimos la Y gorro como Y de T menos T0. Y a esta Y de T le llamamos K asterisco por E a la 3T. ¿Correcto? Por lo tanto, si nosotros derivamos, K asterisco es una constante. Si nosotros derivamos, pues la K asterisco es una constante, pero la derivada de E a la 3T es 3 por E a la 3T. ¿Sí? Entonces este 3 lo podemos pasar aquí. Y recordemos que K asterisco por E a la 3T es lo mismo que Y gorro. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en este caso, cualquier traslación de la solución que tengo aquí sobre el eje de las T's es solución. ¿Sí? Esta es una de las propiedades más importantes de las ecuaciones autónomas. No sé si quede claro ahí. Profe, todo claro. ¿Podría bajar su cámara un poco? Sí. Gracias. ¿Ya? ¿Damos el siguiente paso? Sí. Bueno. Entonces vamos hacia este lado del pizarrón. Y aquí dije traslación, pero no especifiqué con respecto a qué, ¿verdad? Entonces la traslación con respecto al eje T, ¿verdad? Con respecto al eje de las T's. Ajá. ¿A qué nos referimos cuando decimos traslación sobre el eje de las T's? Pues que si tenemos una solución aquí, que sería esta, y yo la recorro, la traslado sobre el eje de las T's, ¿cómo se va a ver? Se van a ver así. Así se ven las soluciones trasladadas, ¿sí? Significa que esta curva, si la muevo un determinado tiempo, T0, y la coloco encima de esta, pues van a coincidir completamente. A eso se refiere, nos referimos con traslación. ¿Está bien? Bueno, cuando esto ocurre, ¿de dónde surge el concepto de línea de fase? Surge por esta propiedad. Resulta que si todas las soluciones que tengo aquí es la traslación de una, aquí se ve que todas crecen. O sea, todas tienen la propiedad de que al aumentar el tiempo crecen. Y crecen de la misma manera, a la misma razón. A esa misma razón crece. Por lo tanto, Henry Poincaré
es uno de los precursores, pues se dio cuenta que bastaba con estudiar la propiedad de crecimiento en este caso, y eso se ve reflejado sobre el eje de las Y's. Es decir, si yo proyecto las soluciones sobre el eje de las Y's, si las proyecto, lo que se va a ver aquí va a ser una sola línea que te indica crecimiento, ¿verdad? Crecimiento. Entonces el crecimiento de dy en dt está representado por esta flecha que va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en una solución que solamente crece, pues ponemos solamente la proyección, si es autónoma, solamente la proyectamos sobre el eje de las Y's. Y no hace falta dibujar todas las curvas integrales, y a esta línea se le llama línea de fase. ¿Está bien? En el caso que tenemos aquí, pues, ¿cuáles serían las líneas de fase? Si todas estas crecen de la misma manera, pues la línea de fase sería una línea que inicia en el origen sin tocarlo, ¿verdad? Y de ahí crece hacia arriba. O sea, el origen en este caso aquí indica como que es el equilibrio, porque es una línea recta horizontal. Las líneas rectas horizontales, recuerden ustedes, son soluciones de equilibrio. Y aquí hacia abajo, como todas crecen también, pues me indicaría una flecha hacia arriba. ¿Sí? Es decir, aquí tendríamos un equilibrio que es inestable. Por un lado llegan, se detienen, y luego ya siguen su camino, ¿verdad? Es parecido a lo que sucede en un semáforo. Si esto se tratara de un coche, de una partícula que se mueve hacia esta dirección, digamos de sur a norte, que llegas a un punto donde te detienes completamente, vas disminuyendo la velocidad, y luego, después de que sobrepases este punto, empiezas a incrementar la velocidad. ¿Está claro? ¿Está claro? Compañeros, estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué sucede con este ejemplo que escribimos aquí. Vamos a hacer el análisis completo de este ejemplo que escribimos en la otra hoja del pizarrón. Vamos a llamarle hoja 1 y hoja 2, ¿verdad? Esta es la hoja 2. Y luego vamos a hacer varios ejemplos. En esta hora vamos para ver en qué consiste el método de las isoclinas, que es el propósito de esta clase. Bueno, ustedes hicieron un análisis cualitativo de esta ecuación, que sería igual a 3y. ¿Cómo hicieron ese análisis cualitativo? Pues primero, ¿qué representa qué significa esta parte que tenemos aquí, que dy en dt es así como la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, a la solución de 1, en este caso, en el punto ty, t, y. Ajá. Eso nos representaría ese valor, esa pendiente de la recta tangente, nos representa, ¿no? Es decir, yo no sé quién es la solución, pero lo que sé es que en un punto tienes un valor que es la inclinación, que es la tangente, ¿verdad?, a la recta, de la pendiente,
la recta tangente a la solución en el punto T, y. Ajá. Entonces, nosotros, eso es lo que nosotros tenemos. ¿Qué vimos la vez anterior? Primero en los puntos de equilibrio, ¿verdad? El equilibrio, que fue lo que hicieron en su examen. Aquí, ¿cómo calculamos los equilibrios? Con el omega cero, ¿verdad? Son todos los puntos, la recta, es el conjunto de los puntos T, Y. En este caso, el dominio de existencia de solución, ¿quién es? Pues en este caso serían, ¿qué cosa? Todos los números reales, ¿no? Digo, todo R2. ¿Por qué? Porque es continua la función. ¿Quién es f de y en este caso? F de y es 3y. ¿Sí? 3y. O sea, el lado derecho de y en de t lo puedo representar como f de y. Ajá. ¿Dónde? Pues f de y es igual a 3y. Ajá. Así lo puedo representar. Entonces dijimos que el equilibrio, pues, el equilibrio se calcula como las t's en R2, tales que d y en de t es igual a ¿qué? A 0. En este caso, ¿cuál sería el equilibrio? ¿Me pueden decir cuál sería el equilibrio? No sé si les haya quedado claro a todos. ¿Cuál sería el equilibrio para este caso? Cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0. O sea, sería una recta. ¿Están de acuerdo? Tal que y es igual a 0. Es una recta horizontal. ¿Sí? La recta y, el eje de las t's. El eje de las t's es el equilibrio. Ok, esa es la solución de equilibrio. Ajá. ¿Qué otra cosa nos interesó? El conjunto omega donde crecen las soluciones. ¿Cómo lo calculamos? T, y en R2, tales que y es como, tal que la derivada de y en de t es positiva. El omega donde crecen las soluciones. Y en este caso, ¿quién es ese conjunto? ¿Quién es ese conjunto? Y mayor a 0. Y mayor que 0, ¿verdad? Porque necesitamos que 3 por y sea mayor que 0. Entonces aquí simplemente t, y en R2, tal que y es positivo. O sea, es el semiplano superior. Vamos a hacer el dibujo, ¿correcto? Vamos a hacer el dibujo de esto. Ajá. 3, paso número 3. Ajá. ¿Dónde decrecen las soluciones? Pues serían en el t, y en R2, tales que la derivada de y con respecto a t es menor que 0. Esto sería el conjunto de las t's, y en R2, tal que y es menor que 0, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Si la y es negativa, d y en de t es negativa también. Ajá. Entonces aquí tenemos 3 conjuntos que son importantes para ir haciendo el análisis que le llamamos cualitativo. El análisis cualitativo se hace usando la derivada. ¿Estamos? Usando la derivada. Muy bien. Entonces, pues a ver, creo que aquí se ve. Como que aquí se filtra la luz.
Se filtra un poco la luz, ¿verdad? Bueno, fíjense, yo tengo que la derivada de y en dt es igual a 3y. ¿Cómo se calcula la segunda derivada de esto? La segunda derivada de esta cosa, ¿cómo se calcula? Derivando 3y. Derivando, ¿cómo se deriva? ¿Cuánto nos queda? La segunda derivada de y con respecto a t se escribe así, ¿verdad? ¿Cuánto nos da? 3. 3, Y ¿y prima. no? 3 por y prima, o sea, 3 veces la derivada de y en dt. O sea que esto es equivalente a decir que y prima, la segunda derivada, es 3 veces y prima. ¿Correcto? Entonces, esto es importante porque vamos a usar las primas en lugar de esta notación porque es demasiado larga. Entonces, si nosotros queremos calcular dónde tienen puntos de inflexión las soluciones, ¿qué hacemos? Pues el omega con esta culebrita, ¿verdad? Que sería el conjunto de las t, y en R2, tales que y' es 0. Ajá. Pero como y' es 0, pues también sería el conjunto de las t, y en R2, tales que y' es 0. O sea que este conjunto coincide con la recta t, y en R2, tales que y es 0, ¿verdad? O sea que en esa recta hay un cambio de concavidad de las soluciones, ¿sí? Hay una inflexión de las soluciones, pero este punto de inflexión no vamos a decir punto, sino como que es una recta de cambio de concavidad de las soluciones. ¿Está claro? Sí, Mariana Soriano, ¿es claro o no? Sí, todo claro. Ok, bueno, entonces fíjense, ¿qué otra cosa más nos interesa? Nos interesa saber el conjunto donde son cóncavas hacia arriba, donde las soluciones tienen concavidad hacia arriba. Entonces, en este caso sería el conjunto de las t, y en R2, tales que la segunda derivada es positiva. Pero la segunda derivada va a ser positiva también donde la primera derivada sea positiva. ¿Sí? O sea que este conjunto, no sé si debido a que es 3y', Puede bajar su cámara. ¿sí? Ese conjunto va a ser igual al conjunto de las t, y en R2, tales que y' es positiva. Pero ustedes ya saben que ese conjunto es el conjunto de las t, y en R2, tales que y es positiva. Como contraparte de todo esto, tenemos que y hacia abajo es igual al conjunto de las t, y en R2, tales que y es menor que 0, ¿verdad? O sea, donde la segunda derivada es negativa. Esto va a coincidir con el conjunto de las t, y en R2, tales que y es menor que 0. Ajá. Entonces, con esto ya tenemos toda la información para hacer el análisis cualitativo, ¿vale? Para estas curvas. Ajá. Sí, hasta ahí estamos bien. No hay ningún problema. Profesor, ¿podría mover un poco su cámara hacia la derecha? ¿Así? Gracias. Ok.
¿Está claro por qué todos esos cálculos? Sí, profesor. Ujú. Bueno, ahora con esa información vamos a trazar las curvas integrales, ¿sí? En otras palabras, usando esta información, vamos a dibujar las gráficas de las soluciones. A esas gráficas de las soluciones es a lo que le llamamos las curvas integrales, ¿correcto? Bueno, nos pasamos del otro lado. Vamos a pasarnos del otro lado. Y aquí estamos. Entonces, con esa información, tenemos que para este ejemplo, dibujamos el plano TY. ¿Sí? T, Y. ¿Qué tenemos? Que en la solución de equilibrio, el conjunto omega 0, ¿sí? El conjunto omega 0, pues es esta recta que voy a pintar de color rojo. Y de t igual a 0. ¿Se alcanza a ver? Y esa es una solución de equilibrio. Y de t igual a 0. Por encima de esta recta, esto sería el omega 0, ¿verdad? La solución. Esta recta que contiene la solución. Este lugar contiene la recta o que es la misma solución. Bueno, por encima las soluciones crecen y son cóncavas hacia arriba. Eso me dice que por encima del eje de las T's, las soluciones crecen y son cóncavas hacia arriba. Es decir, pasa esto, ¿verdad? Cóncavas hacia arriba. Vienen así y son cóncavas hacia arriba. Así. Y por abajo, las soluciones decrecen y son cóncavas hacia abajo, entonces las soluciones vienen así. Así, ¿verdad? Decrecen y son cóncavas hacia abajo. Decrecen y son cóncavas hacia abajo. Así. Son exponenciales. Es decir, aquí tengo pues una infinidad de soluciones. Todo esto está cubierto de soluciones. Y aquí también. Cóncavas hacia arriba y crecen, cóncavas hacia abajo y decrecen. Todo esto está cubierto de soluciones. Pero algo que es importante aquí, que si yo traslado esta solución voy a caer en otra. Siempre al trasladar una solución voy a caer en otra. ¿Correcto? Entonces, esas soluciones son las que son de la forma y de t igual a k por e a la 3t. Si yo doy, fíjense, todas las soluciones son de esta forma. Si en t igual a 0 tengo la condición inicial, que es y0, entonces evalúo aquí y me da y0 para t igual a 0, pues tengo que esto vale k. O sea, las y0 serían estas, ¿no? Los puntos de intersección de las soluciones con el eje de las t, o sea, este es y de 0 igual a k. Entonces, si tengo esta condición de Cauchy, pues y de t sería y0 por e a la 3t.
Esa sería la forma de la solución. ¿Vale? Lo que les decía hace un momento es que si yo colapso las soluciones en el eje de las Y, ¿sí? Si colapsamos las soluciones en el eje de las Y, lo que vamos a ver es que todas las soluciones crecen. Todas las soluciones crecen, ¿verdad? Todas. Todas las soluciones crecen. Y esto se vería, todas tendrían esta propiedad, ¿no? Que van así. Todas crecen. Y abajo representamos la solución así como una línea de fase. ¿Estamos? Entonces, a esta curva que tenemos aquí es a lo que le llamamos línea de fase. Nos olvidamos del tiempo y solamente consideramos esta curva que tenemos aquí, que sería línea de fase. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta explicación? ¿Sí? Usamos la información que tenemos del lado derecho, de este lado, para dibujar esto, ¿no? ¿Quién era omega 0? Pues omega 0 es esta línea recta. Omega que crece hacia arriba, pues sería el semiplano superior, pero ese mismo sería la concavidad hacia arriba. Y omega hacia abajo, pues sería este semiplano superior, inferior, con la concavidad hacia abajo. Entonces, aquí las soluciones que están por encima del eje de las T's nunca van a intersectar al cero. Son cóncavas hacia arriba. Y las que están por abajo tampoco van a intersectar a la solución C, porque están hacia abajo. Entonces aquí tenemos, hay un cambio de concavidad de las curvas integrales si pasamos del plano inferior al plano superior. Ahí se ve que cambia la concavidad. Y aquí tenemos pues un equilibrio, el origen es un equilibrio inestable, porque si estamos cerca, por encima nos alejamos, y si estamos cerca por abajo, nos vamos hacia la parte inferior. ¿Sí? ¿Está claro? Maestro, ¿puede subir un poquito su cámara, por favor? Sí. Gracias. Y queda ahí la imagen, más o menos, que hemos dibujado. Ajá. ¿Cómo ven? ¿Está claro o no? Estas son las líneas de fase. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? O sea, para construir las ¿Líneas de fase? líneas de fase, utilizó la ecuación que colocó abajo, ¿no? O sea, bueno, la ecuación que derivó, pero... No es así. Para construir la línea de fase, lo que hicimos es proyectar las soluciones sobre el eje de las Y. ¿Sí? Y nosotros notamos que todas las soluciones crecen, todas, independientemente de dónde tenga la condición inicial. Y del lado izquierdo, pues también crecen, ¿verdad? ¿Qué se entiende cuando decimos proyectar? ¿Se entiende qué se quiere decir con proyectar? Proyectar quiere decir que esta curva, ¿sí? La aplanas y solamente te fijas cómo crece, ¿no? Toman los valores de la función aquí, en el eje de las Y. Y todas las soluciones tienen la propiedad de que al incrementarse el tiempo, la Y va creciendo, ¿no? La Y va aumentando. ¿Sí? De hecho, en esta ecuación lo que tenemos es, ¿se alcanza a ver? Si Y es positiva, la solución crece. O sea, podríamos interpretar como que si yo estoy en este punto y el tiempo se incrementa, entonces
el valor de y se va a ir aumentando, se va a mover hacia arriba. Porque si Entonces las curvas solamente están cortando al eje Y conforme va creciendo el valor que le demos a Y. a la t, ¿no? O conforme le damos, sí, si damos una condición inicial más grande, entonces vamos a pescar una solución de esta forma. Si damos otra solución más arriba, vamos a pescar una solución más arriba. Si damos una solución, otra más arriba. Y respetamos esa misma derivada para encontrar los valores del lado negativo, ¿no? Donde están como decreciendo. Exactamente, sí. Ah, ok. Profesor, ¿podría poner un ejemplo chiquito sustituyendo los valores en alguna otra ecuación? En alguna otra ecuación podemos cambiar otra ecuación. Por ejemplo, si le pones aquí en lugar de 3, le pones 4, este comportamiento se va a seguir dando, ¿no? Se va a seguir dando. Profesor, ¿cómo yo entendería cuál va a ser el comportamiento de las fases? El comportamiento, bueno, le llaman retrato fase. A esto que tenemos aquí, le llamamos fase solamente al valor de la y. ¿Sí? Fase solamente el valor de la y. Al valor de la y, sí. Pero ¿cómo sé que no tienen como, porque ahí parecen como una semiparábola, pero ¿cómo sabría cuál va a ser la forma según mi ecuación, cómo yo sabré cuál va a ser la forma de mi fase que va a cortar el eje? A ver si te logro entender cómo va a ser la forma. Bueno, vea usted, al resolver esta ecuación, ¿qué tenemos? ¿Sí? Al resolver esta ecuación tenemos estas soluciones. Cualquier solución es de esta forma. ¿Vale? Entonces, si yo doy una condición inicial que aquí valga, que y0 valga 5, si yo tengo que y0 valga 5, ¿qué va a pasar aquí? Si y0 y vale 5 y la t vale 0. Entonces y vale 5, y si la t vale 0, pues e a la 0 es 1. Entonces k vale 5, y la solución y de t va a ser 5 por e a la 3t. ¿Sí? Es decir, la solución que estás obteniendo aquí es que para t igual a 0, la y vale 5, o sea, 1, 2, 3, 4, 5. Pero esa solución va a tener esta forma, va a ser una exponencial que pasa por el 5. ¿Sí? Ya la entendí. Entonces, la exponencial es la que le va a dar la forma a la fase, o sea, de que esa forma va a ir creciendo y esa forma va a tomar. Esa forma va a tomar, sí. Ok. Muchas gracias, profesor. O sea, fíjese bien, si nosotros damos otra condición inicial, por ejemplo 1, que y de 0 valga 1, pues voy a tener esta, ¿no? Pero también se va a reflejar en el eje de la y, como que para esta zona va creciendo la y, ¿estamos? Va aumentando el valor de y. ¿Sí? Y de esa ecuación que acaba de encerrar en el recuadro, es de la ecuación en la que directamente nosotros vamos a sustituir los valores para formar lo que sería todas estas líneas, ¿no? Sí, pero sería muy, muy complicado hacerlo de esa manera. En este momento les voy a mostrar otra manera de hacer. Vale, gracias, profesor. Ajá. A ver, ¿pero está claro para todos? Por ejemplo, si yo tengo que y0 vale menos 5. Y0 vale menos 5. No sé si se alcanza a ver este color. Y de 0 es igual a menos 5. ¿Qué vas a hacer aquí? Pues menos 5 es igual a ¿qué? A e a la k por e a la 0, pues entonces k vale menos 5. Y en este caso la solución va a ser y es igual a menos 5 por e a la 3t. Pero esta solución con menos 5, pues es lo que vas a tener, que el menos 5 está por abajo, ¿verdad? Y la curva que vas a tener en este caso va a ser una curva que viene así. Por lo tanto, para esta solución, si la proyectas en el eje de la y,
¿qué vas a ver reflejado? Pues como que una flecha sobre el eje de las Y que va decreciendo, ¿no? Que va decayendo. Ajá. ¿Está claro? Profesor, disculpe, a mí no me queda muy bien claro por qué K en este caso es 5. Yo creí que cuando teníamos un valor, por ejemplo, aquí como dice Y0 igual a 5, yo creí que 5 era X. No, la T vale 0, ¿sí? La T vale 0, sustituyes aquí y la Y vale ¿cuánto? 5, ¿sí? ¿Se está viendo aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa si la T vale 0? Pues se hace 0, ¿no? E a la 0, ¿cuánto vale? ¿0? ¿Cuánto vale? Uno. 1. Uno. Vale 1. Cualquier, sí, vale 1, ¿verdad? Si cualquier exponente, si A es distinto de 0 y la A le elevas a la 0, esto nos da 1, ¿verdad? En particular, si la A vale E, pues esto vale 1. E a la 0 vale 1. Por lo tanto, cuando sustituyes T igual a 0, tienes aquí 1. K por 1 es K. Y del otro lado tienes 5, ¿verdad? Por lo tanto, 5 es igual a K. ¿Sí? Entonces, para esa condición inicial, tu solución particular es Y de T igual a 5 por E a la 3T. ¿Sí? ¿Está claro, compañero? Sí, sí, ya me quedó, sí, mucho más claro. Alan, Sí, ahora vamos a hacer el otro, ¿no? Yo ok. quiero que la condición inicial sea menos 5. ¿Sí? Menos 5. Entonces, en este caso T vale 0. Ajá. Y si la T vale 0, pues K vale, tenemos aquí que E a la 0 por K, pues es K. Pero Sí, como la Y vale menos 5, concluyes que la K, pues es igual a menos 5. Y por lo tanto, Y de T es igual a Y de T es igual a menos 5 por E a la 3T. Eso es lo que concluyes. ¿Está correcto? ok, Y ok. entonces nos vamos a la gráfica y queremos dibujar esa solución particular. Y aquí nos damos cuenta que si la T vale 0, esto vale menos 5 y aquí viene un exponencial que va hacia abajo. Si yo proyecto esta solución en el eje de las Y, pues si me fijo en la imagen, ¿verdad? En la imagen de esta curva, lo que yo voy a ver es que en la imagen se refleja un decaimiento, ¿no? Si tomo cualquier otra solución que está por abajo, que pasa por un número negativo, también va a suceder lo mismo, la imagen va a decaer hacia abajo. Cualquier solución que yo tenga que pase por abajo, su imagen va a ir ¿hacia dónde? Hacia abajo. Por lo tanto, eso significa que la línea de fase me representa el comportamiento dinámico de todas las soluciones que pasan por un punto negativo, ¿no? Aquí. ¿Está bien? Y las que están por encima me representan, es decir, cuando la condición inicial es positiva, la línea de fase me representa el comportamiento dinámico de la solución cuando tienes una condición inicial positiva. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Y eso a qué se debe que tengan la misma línea de fase todas? Se debe precisamente a que toda solución proviene de la traslación de alguna otra solución. Es decir, que todas estas soluciones, de cualquier solución que tienes aquí, puedes llegar exactamente a otra haciendo la traslación sobre el eje de las T's. ¿Sí? Si yo estoy en cualquiera y me muevo hacia adelante, voy a caer en otra solución. Si estoy en cualquiera adelante y me retraso, voy a caer en otra solución de la ecuación diferencial. Eso es muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Eso es muy fuerte.
¿Estamos? Y eso solamente ocurre en las ecuaciones autónomas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Ah, pues dijimos que íbamos a ver cómo dibujar esas líneas de fase. Ajá. Cómo dibujar esas líneas de fase. De la forma más simple. ¿Hacemos eso? ¿Vamos a otro paso? Para dar ese otro paso, vamos a hacer lo siguiente. Aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí se forman dos, como que dos. Voy a cubrir aquí. Que veo ahí dos puntos brillantes. Quiero eliminar. A ver, entonces ahora vamos a ver una manera muy simple de dibujar las líneas de fase. Así se ve mejor, ¿verdad? Vamos a ver. Miren, para dibujar las líneas de fase y no darle tantas vueltas al asunto, vamos a hacer lo siguiente. Todo este procedimiento es parte del entendimiento para conocer bien cómo analizar una ecuación diferencial de este tipo. Fíjense, en esta ecuación diferencial, en el lado derecho, tenemos una f de y, ¿sí? ¿Cuánto vale f de y en este caso? 3y. 3y. Entonces, lo que voy a dibujar ahora es una línea de fase aquí. El eje de las y ya no va a ser el eje de las t, sino que va a ser ¿qué va a ser? Pues voy a dibujar en el eje horizontal como que la imagen de las soluciones y me voy a olvidar del tiempo.
En cambio, en el eje vertical voy a poner f de y. ¿Sí? F de y. ¿Está claro hasta ahí? Ahora ustedes díganme, dy en dt es igual a ¿qué? A f de y. ¿Vale? Pero ¿cuál es la gráfica de f de y? ¿Cómo es esa gráfica? Una recta. Es una recta con pendiente 3. ¿Verdad? Es una recta con pendiente 3. Es una recta con pendiente 3. Entonces esta recta es una recta que pasa por el origen. ¿Correcto? Es una recta que pasa por el origen. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, aquí hay que ponerse muy listos. Mucha atención. Porque, ¿qué nos representa la recta por abajo del eje de las Y? Es que no existen. ¿Cómo? ¿Qué representa una recta por abajo del eje de las Y? ¿Qué representa esta recta? Significa que dy en dt es negativa, ¿sí? ¿Correcto? A ver, piensen ustedes. ¿Por qué dy es negativa? Porque dy en dt es igual a f de t, a f de y esto vale 3y. O sea, si 3y es negativa, quiere decir que dy es como negativa, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando 3y es negativa, no? A ver, razónenle, asimilen esa idea. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué nos representa una recta por abajo de las y? Nos representa que y de t, o sea, la solución es como negativa, ¿estamos? Que la derivada, decrece. Que y' es negativa, implica, o sea, que la y sea negativa, implica que la y derivada es negativa, y por lo tanto, y de t decrece. O sea, la solución decrece. Las imágenes decrecen. A ver, asimilen esa idea. Compañeras, voy por como aparecen aquí, Adriana Castro, ¿está claro? Jeken Rubio, Leticia Estudillo, Daniela Hernández, ¿está claro? Sí, profe. ¿Podría bajar su cámara, por favor? Sí. A ver, ¿quién más está aquí? Ivette Juárez. José Rodolfo. ¿Está claro? Aide González. Jazmín Álvarez, fíjense. Fíjense, si yo dibujo esta recta y veo que está por abajo, quiere decir que la solución es... porque la recta me representa f de y, ¿verdad? La imagen de la gráfica de f de y. Entonces, si la gráfica está por abajo, representa que la y' es negativa. Y si la y' es negativa, ¿hacia dónde van a decrecer los valores? Pues hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces yo voy a poner una flecha hacia la izquierda cuando la gráfica esté por abajo. ¿Sí? ¿Y qué voy a poner aquí? ¿Cómo voy a poner la flecha aquí? Cuando la gráfica esté por encima. ¿Qué voy a poner ahí? En donde cruce el eje de las X, yo digo que tengo un equilibrio, un punto de equilibrio. ¿Sí? Ese es un punto de equilibrio. Allí la gráfica no crece ni decrece. Pero una vez que ya me pase de este lado, voy a irme hacia dónde? Hacia adelante. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Puesto que la gráfica está por arriba, o sea, 3y está por arriba del eje de las X, eso significa que es positiva y por lo tanto la y', ¿cómo es?
positiva. Por lo tanto, la solución crece y ese crecimiento lo voy a indicar con esa flecha que apunta hacia dónde, hacia adelante. Ajá. Entonces, si me dicen que dibuje las líneas de fase de esta ecuación diferencial, ¿sí? De la ecuación diferencial que tengo aquí, ¿sí? Pues significa que una manera rápida de hacerlo es que dibuje una gráfica como la que tengo aquí. Ajá. Y entonces, si yo dibujo esta gráfica como la que tengo aquí, pues tengo una línea recta, claro, tengo una línea recta donde la recta tenga como gráfica por abajo del eje de las X, que voy a poner aquí en el, digamos que en el dominio de la gráfica que tengo aquí, de f de y, pues voy a poner una flecha hacia atrás. Y en el dominio de la otra parte, una flecha hacia adelante. Y esto me indica que tengo una línea de fase que va de menos infinito a cero, hay un decrecimiento, y de cero más infinito hay que un crecimiento de la solución. ¿Está claro? A eso le llamamos línea de fase. ¿Está claro cómo está ahí el asunto? Profesor, disculpe, entonces la línea de fase se convierte, por así decirlo, en nuestra nueva Y. En esa nueva Y. Pues, y la Y es a lo que le llamamos la línea de fase. Ah, ya, ok. O el espacio fase. ¿Sí? Cuando veamos sistemas de ecuaciones, vamos a tener unos espacios de fase que va a ser el plano. Ajá. A ver si tenemos oportunidad de ver sistemas de ecuaciones con tres ecuaciones. Eso sería bueno. ¿Está claro? Fíjense que si yo tengo, a ver, díganme cómo es la línea de fase de la siguiente ecuación diferencial, a ver si me captaron la idea. Sin perderse tanto en ese análisis cualitativo que hicimos allá. ¿Qué pasa si tienen una línea de fase de este tipo? A ver, ejemplo número 2. Ajá. Menos 2y. ¿Cuáles serían las líneas de fase para esta ecuación? A ver si lo pueden hacer. Las líneas de fase para esa ecuación. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Háganla con el camino rápido. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos queda?
¿Cómo nos quedaría? Vamos a cambiar la cámara hacia el lado derecho. ¿Cómo quedan las líneas de fase ahí? Vamos a cambiarlos por acá. Ahí se alcanza a ver bien. O enciendo la luz. Vamos a recorrer esta mesa. Ahí se ve bien, ¿verdad? Entonces, lo que les pregunto es, ¿cómo haremos la línea de fase para ejemplo 2? Ejemplo 2. Calcula líneas de fase para dy de t igual a menos 2y. ¿Sí? Menos 2y. ¿Cómo serían ahí las líneas de fase? Paso número 1, pues dibujamos la gráfica. Aquí colocamos y aquí, en este caso, esto es el p de y, que es menos 2y. ¿Cómo es esta gráfica de f? F de y es igual a menos 2y. ¿Cómo sería la gráfica? Es una recta con pendiente negativa. ¿Sí? Vamos a colocar el origen aquí. Y la pendiente es negativa. En este caso, Más chido el mío, mira. aquí también tenemos una línea recta que viene así. Ahora, ¿cómo sería en este caso el equilibrio? Jueves de la próxima semana. Eso está bien. ¿Sí? ¿Cómo sería el equilibrio aquí? ¿Y Yali? Me pregunto algo y yo, que me salgo. A ver, ¿y Yali cómo sería ahí la gráfica? ¿Mm? ¿Dónde es negativa la gráfica? El equilibrio. Izquierdo, digo del lado derecho. Aquí en el lado, este es el equilibrio. Y del lado derecho es negativa, por lo tanto la flecha la acomodamos así. Y del lado positivo la acomodamos de esta forma. Entonces estas son las líneas de fase para todos. Esas son las líneas de fase. Líneas de fase. Profesor, disculpe, ¿las líneas de fase actúan igual que asíntotas? No. Ah, ok. No son asíntotas. Aquí asíntotas de quién. No, aquí simplemente las líneas de fase nos dice el comportamiento dinámico de las soluciones. ¿En qué sentido dinámico? Si nosotros nos colocamos en este punto, quiere decir que la solución decrece, ¿no? ¿Y decrece hacia dónde? Decrece hacia el equilibrio, que en este caso es el cero. Si nos colocamos, o sea, decrece hacia el lado izquierdo. Y si estamos del lado derecho del equilibrio, del lado izquierdo del equilibrio, entonces crece, ¿verdad? Y se acerca al equilibrio. En este caso, el equilibrio es un equilibrio estable. Ajá. Menos dy es, en este caso, equilibrio estable. Entonces, estas son las líneas de fase. ¿Hacemos otro? Fíjense.
Ejemplo número 3. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Las soluciones que encontramos con la gráfica, como lo hicimos anteriormente, esas soluciones satisfacen la primera ecuación de t de y sobre t. ¿Satisfacen esa ecuación, profesor? ¿Cuál ecuación? Bueno, satisface la que tenemos aquí arriba, ¿no? Ah, ok. Esta. El Gracias. análisis cualitativo, para hacer análisis cualitativo, no necesitas conocer la solución explícitamente. ¿Sí? Solo basta con conoces solamente el comportamiento dinámico. Ahí les va otro. Ejemplo 3. Si yo les pido las líneas de fase de y en de t igual a 2 menos 6y. A ver, ¿cómo harían esto? 2 menos 6y. Dos menos 6y. Profesor, ¿es una recta que pasa en el punto y igual a 2? Claro, es una recta. O sea, aquí lo que hacemos, ustedes tienen ahí un cuaderno cuadriculado. Pueden tomar su papel cuadriculado. ¿Sí? Y en este caso, f de y es igual a 2 menos 6y, ¿verdad? ¿Qué pasa si la y vale 0? Pues si la y vale 0, estamos en el 2. Aquí estamos en el 2. Y si en este caso, si f es 0, entonces y es igual, o sea, si la f de y es 0, para encontrar el equilibrio, ¿verdad? Entonces eso implicaría que 2 menos 6y es 0, y que por lo tanto 2 es igual a 6y, y que y es igual a un tercio, ¿verdad? Y es igual a un tercio. Entonces aquí vamos a dibujar el 1, más o menos el 1 tercio se encontraría por aquí. Trazamos una línea recta que viene así, ¿verdad? Que pasa por 1 tercio. Y en lo único que me tengo que fijar, ¿sí? Y 1 tercio sería la solución de equilibrio. Y de t igual a 1 tercio. ¿Sí? Si colocas en esta ecuación y igual a 1 tercio, nos queda 2 menos 2 es igual a 0. Ya entonces aquí, el equilibrio ya no está en el origen, sino que se movió. ¿Hacia dónde se movió? Pues hacia la derecha. Aquí está el 0, 0, pero tu equilibrio es esta, solución de equilibrio es esta. Entonces aquí vas a dibujar flecha ¿hacia dónde? Hacia adelante. ¿Por qué? Porque en este caso la gráfica queda por encima del eje de las Y. Y del lado izquierdo, derecho, vas a dibujar flecha que va ¿hacia dónde? Hacia adentro, porque tu gráfica te queda del lado, la gráfica queda por abajo. ¿Estamos? Profe, Sí. en el eje de las Y's dibujó tomó F el 2, de Y. F de Y, tomó el 2, ¿por qué? Porque si la Y vale 0, vea usted, si la Y vale 0, ¿cuánto vale F? Vale 2. 2, 2, sí, Ajá. ya lo vi. Ajá. Aquí, Entonces, específicamente para esa recta es cuando f de y es igual a 0 y yt es igual a 1 tercio. ajá. Ah, ok. Sí, o sea, es para trazar una recta solamente necesitas 2 puntos. No hacer una tabulación, ¿verdad? Porque es una recta. Aquí, digamos, estás usando lo que sabes de lo que estudiaste en precálculo, ¿verdad? Ah, ya. Sí, Entonces, como por que ejemplo,
Por ejemplo, el 1/3 se mantendría, no, el 1/3 no se puede mantener. El 1/3 se va a mover también en función de Y cada vez que cambiemos el valor de Y. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Gracias, Ya, profe. sí, sí. Ya Sí, lo sí. entendí. Gracias. Entonces, en este caso, las líneas de fase son 2 y el equilibrio es el 0. Ajá. ¿Correcto? Ese sería el equilibrio. Ese es el equilibrio. ¿Sí? Ustedes ya les subí el libro de Blanchard, ¿verdad? Lo tienen ahí, el libro de Blanchard. Ecuaciones diferenciales. Parece que sí lo habíamos subido con Hugo. El Divaney, Blanchard. Bueno. O sea, en resumen, diríamos que las líneas de fase vamos a... Si la gráfica queda por encima, pues dibujamos flechas hacia adelante y si la gráfica queda por abajo, graficamos flechas hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo, ¿les parece más complicado? Sí, profe. Sí. Vamos a colocarnos del lado, de este lado. A ver, vamos a ver qué sucede con una ecuación cuadrática, por ejemplo. Vamos a ver cómo serían las líneas de fase. ¿Cómo dibujaríamos? Ejemplo número 4. De Y en dt igual, vamos a poner Y menos 2 por Y más 1. ¿Cómo dibujamos aquí las líneas de fase de esta ecuación diferencial? Línea 4. Dibujamos las líneas de fase de esta ecuación diferencial. A ver, ¿pueden intentarlo ustedes? ¿No habría una en y igual a 2 y y igual a -1? Claro, claro que sí. Entonces lo que tenemos ahí es la gráfica de una parábola. A ver, dibujen la parábola. Dibujamos la parábola, ¿cómo nos quedaría?
f de y, en este caso, es y menos 2 por y más 1. ¿Correcto? Entonces, dibujamos la... Vamos a dibujar aquí la línea recta. ¿Sí? Y vamos a dibujar aquí. ¿Dónde vamos a poner aquí el 2? 2 y el menos 1 aquí. Esta es una parábola que pasa ¿por cuáles puntos? Se abre hacia arriba. Es una parábola que viene así. Ujú. Lo único que tengo que fijarme, ¿cuáles son los equilibrios? ¿Sí? ¿Cuáles son los equilibrios? Los equilibrios son estos, ¿no? Son los equilibrios. ¿Sí? Entonces, en donde es positiva, a la flecha apunta ¿hacia dónde? Hacia adelante. Donde es positiva, la flecha apunta hacia adelante. ¿Sí? Y donde es negativa, apunta hacia atrás. Y aquí apunta hacia adelante. ¿Vale? Este sería el equilibrio, ¿verdad? Este es el equilibrio. ¿Y cuántas líneas de fase tenemos? 1, 2, 3. ¿Cuántos equilibrios tenemos? 2 equilibrios. ¿Sí? Entonces tenemos 2 líneas de fase. ¿Cuáles son esas líneas de fase? Pues de menos infinito a menos 1. De menos 1 a 2. ¿Y de dónde a dónde? De 2 a más infinito. Y en cada uno de estos pedazos, la solución tiene un comportamiento dinámico. ¿Cuál es ese comportamiento dinámico? Que aquí crece, en la primera línea de fase, en la segunda decrece, y en la tercera crece. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuáles son los equilibrios? Los puntos de equilibrio son y igual a menos 1, que es estable. Esta es una solución de equilibrio. Y igual a 2, que es inestable. Tenemos 2 soluciones de equilibrio. Profesor, ¿podría bajar tantito su cámara, por favor? Sí, claro. Gracias. Ahí está. Profesor, disculpe, no entendí muy bien por qué de izquierda a derecha crecen y de derecha a izquierda decrecen. Crecen por de derecha. En este punto ves que la gráfica está por arriba. ¿Sí? Ah, ya, ya, ok, ok, ok. Por eso la flecha apunta en el sentido positivo es hacia adelante. Ok, ok, sí, ya lo vi. La flecha negativa es hacia atrás. Ajá. Sí, sí, ya lo vi. Ok, gracias. Son las líneas de fase.
Bueno, ahora, ¿cuáles serían las líneas de fase? Ejemplo 5. Ejemplo 5. A ver qué piensan de este ejemplo. De y en de t igual a 1 entre lo mismo que está arriba, y menos 2 entre y más 2. Y menos 2 entre y más 1. Lo mismo que está arriba, ¿no? ¿Qué piensan de ese ejemplo? Pues igual uno estaría en y igual a 2 y otro en y igual a menos 1 y habría como un corte, una indeterminación en y igual a 0. Bueno, No, más bien no se podría, ¿verdad? no. Bueno, tenemos la misma, la cuestión aquí es que el 2 no pertenece al, Ajá. no es solución, tampoco el menos 1 es solución. Es decir, no tenemos puntos de equilibrio. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería la gráfica en este caso? Vamos a dibujarla aquí. Tenemos aquí el menos 1, aquí el 2, y aquí es la nueva f de y. Resulta que el menos 1, a ver, aquí sí hay que ponerse bien las pilas. ¿Qué pasa si la y vale 0? Si la y vale 0, en menos 1 y en 2. aquí tenemos menos 1 medio, ¿verdad? Entonces lo que vamos a tener aquí va a ser, ¿sí? Lo que vamos a tener aquí va a ser una curva de esta forma, ¿no? Que va a pasar por aquí. Y luego viene y se baja. Y aquí vamos a tener una gráfica de esta forma. Y aquí una gráfica de esta forma. Así es la gráfica de f de y. Ajá. O sea que aquí lo que vamos a tener es que las soluciones, el retrato fase, va a ser una cosa que va hacia adelante, que va así. O sea, tenemos mis líneas de fase, están aquí, pero aquí tengo un hueco. No hay equilibrio. Ahí no hay nada de solución. Y aquí tengo una flecha que apunta también hacia atrás. Pero aquí también no hay solución de equilibrio. Aquí no existe. No se puede decir nada de que tenga soluciones de equilibrio, ¿no? De hecho, entonces esta ecuación no tiene soluciones de equilibrio, pero sí tiene líneas de fase. ¿Estamos? Tenemos líneas de fase. Y bueno, pues la integral de esta cosa pues sería la integral de dy. La integral de y menos 2 por y más 1 por dy igual a la integral en dt. Es una constante de integración. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo quisiera encontrar las soluciones, tendría que integrar esto, ¿verdad? Tendría que integrar y cúbica, y cuadrada, menos 2y más y, ¿sí? Menos 2y más y sería menos y, menos 2 de y, igual a t más c. Y la integral de esto pues sería y cúbica entre 3 menos y cuadrada entre 2
menos 2y igual a t más i. Se alcanza a ver aquí. Esa sería la integral. O sea, las soluciones aquí tendrían ese comportamiento, digamos, pero sus gráficas serían unas soluciones implícitas, ¿no? En este caso. Mientras que si yo quiero integrar, bueno, vean esto y ahorita les escribo la otra. ¿Cómo ven? Profesor, el que no haya puntos de equilibrio indica que no hay, bueno, un cambio de concavidad en la función, o en la gráfica, perdón. En la gráfica, bueno, no, ahí en este caso sería muy complicado estudiar las concavidades. Porque ¿cómo sería aquí la segunda derivada? Sería muy complicada, ¿no? Calcular las concavidades. ¿Te das cuenta cómo sería aquí la segunda derivada? ¿Podría mover su cámara, por profesor? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? Vamos a ver aquí. Así. Y así, ¿verdad? Supongo.
¿Cómo ven? ¿Todo bien? ¿Cómo sería la integral de la de arriba? Vamos a ver rápidamente. Para conocer las soluciones de la ecuación que pintamos aquí, lo que tendríamos que hacer es una integral en fracciones parciales, ¿no? Integral en dy, y menos 2 por y más 1, igual a integral en dt. Conocer la constante de iteración, o sea, t más c. Entonces aquí pues tenemos que hacer una integral de a por dy en dt entre y menos 2 más b por integral en dy sobre y más 1 igual a t más c, que se traduciría en un a veces logaritmo natural de y menos 2 más b por el logaritmo natural de y más 1 igual a t más c. Bueno, aquí le ponemos logaritmo natural de c. ¿Qué vamos a tener a fin de cuentas? Pues que esta integral va a ser un logaritmo natural de y a la y menos 2 a la a entre y menos 2 a la b. Ajá. Igual a t más logaritmo natural de c, y al calcular la exponencial pues nos quedaríamos con y menos 2 a la a entre y menos 2 a la b igual a c por e a la t. ¿Vale? Ustedes concluyen los pasos intermedios. Ajá. Es decir, aquí es por fracciones parciales. ¿Sí? Y bueno, pues hagan como un ejercicio de tarea cuáles serían las líneas de fase de esta ecuación. Por ejemplo, dy en dt igual al seno de y. ¿Quién lo quiere hacer mañana? Tempranito. Compartiendo pantalla. Bueno, mañana vamos a hacer este ejercicio. Líneas de fase para este caso. ¿Sí? Y vamos a comenzar a ver algo de números complejos. Porque la siguiente semana vamos a estudiar ecuaciones de segundo orden. ¿Les parece? Bueno, ¿quién quiere hacer este ejercicio? ¿Alan Lira? Pues puedo hacer el intento ya que esté bien, ahí sí ya no sé. Ya, entonces comenzamos con Alan Lira compartiendo pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces hago este ejercicio, nada más hago la pura diferencial. La línea de fase, las líneas de fase. Ok. Porque integrarla, pues es un logaritmo de secante por tangente, algo así entre... si lo quieres hacer, pero por lo pronto hacemos las líneas de fase. Terminando este ejercicio vamos a ver cómo se hacen líneas de fase para cuando tenemos ecuaciones cuadráticas. Y luego vamos a ver el método de las isoclinas. Y el miércoles y viernes vamos a estudiar números complejos, algo de números complejos, para que el lunes comencemos con ecuaciones de segundo orden, semana, ¿qué será? Semana 6. 6 y 7, ecuaciones lineales de segundo orden. Semana 6. ¿Y qué más? Y sistemas de ecuaciones. Para dejar un buen espacio para estudiar la ecuación del calor, que casi
siempre la dejamos relegada y después varias aplicaciones. Bueno, pues muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Disculpen, pero me estaba fallando el internet en un principio. Sí, profe, no se preocupe. Tengo que Gracias. reiniciar el módem y luego para que quede todo ok se lleva como unos 10 minutos. Entonces disculpen que los haya afectado. No se preocupe, profesor. No pasa nada. Hasta luego. Buen día. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Recuerden que primero la salud, ¿vale? Hasta luego, profe. Sí, profe, gracias. Buen día. Hasta mañana. Hasta mañana.